Espero que estén súper bien. El día de hoy, como ya pudieron ver en el título de este video, les voy a enseñar a recrear este look con puros productos económicos. Ya sé que se ve algo extraño, a algunas les ha gustado muchísimo. Si no han visto mis últimas fotos en Instagram, para empezar, si no me siguen en Instagram todavía, ¿qué esperan para hacerlo? Ahí les subo muchísimas fotos y todo el tiempo estoy hablando con ustedes. Hace poquito les subí 2 fotos, se las voy a dejar por aquí abajito para que las vean, y ustedes me chulearon muchísimo estos lentes de contacto. Son de la marca de Third Eye, por si les interesa adquirirlos. Yo los pedí en este color que es como un color verdosito y unos grises para darle un toque diferente a mis looks, a los maquillajes. Pues sí, más que nada como para darle un cambio a mis looks, para que los tonos que utilicemos resalten más nuestra mirada. De igual manera les quiero decir que si tienen los ojos cafés como normalmente y naturalmente los tengo yo, se los juro que este look les va a resaltar los ojitos, la tonalidad de sus ojos, sea el tono o el color que tengan de ojos. Y también, como pudieron ver, vamos a estar platicando un poquito. Les voy a dar un live update de qué ha pasado en mi vida en estos últimos días, por qué he estado tan desaparecida. Pero si quieres saber cómo es que recreamos este look y algo de chisme, entonces sigue viendo. Voy a empezar contándoles la tragedia que me pasó. Yo normalmente depilo mi rostro con hilo o con estos rastrillos que son como para las cejas, pero esta vez decidí hacerlo con depiladora y no supe que mi piel no iba a resistir tanta agresión. Las depiladoras te arrancan el vellito desde la raíz y esta fue la reacción que tuvo mi piel. No son granitos de acné, son simples granitos de irritación. Esto fue lo que pasó, así que piciosas, no cometan el mismo error que yo y siempre háganse una prueba antes. Pero pues ni modo. Aquí están los lentes de contacto que yo utilicé de la marca de Third Eye, y lo que hice para calmar un poco mi piel y quitarle la rojez fue aplicar tantita agua de rosas y algo de aloe vera frío, que esto es lo que normalmente aplico cada que me depilo. Ok, ahora vamos a pasar con el rostro y voy a estar aplicando 2 tipos de primers. El primero es un primer hidratante que es como algo oleoso. Este tal vez no les guste a todas mis piciosas, pero el segundo es de la marca Catrice y es para cerrar los poritos. Lo voy a estar aplicando en mis zonas problemáticas de poros, que sería mi zona T, y además en las zonas en donde me salieron los granitos de irritación, para como que unificar un poco esa capa de mi piel. Ahora estoy mojando mi esponjita con tantita agua de rosas, y para corregir la rojez, para que no se vea tanto, voy a estar aplicando este corrector verde, que el verde cancela lo rojo en las partecitas en donde necesite ayuda, en pequeños toquecitos, ya que este corrector es bastante pigmentado, y lo voy a estar difuminando y calentando con mi dedito para que se vaya unificando súper bien. Ahora sí vamos a empezar un poquito con el chisme. El resto del maquillaje ustedes ya se lo saben. Y me refiero a la base, el corrector, el contorno y todo esto. Ya cuando lleguemos a los ojos, eso sí se los voy a explicar pasito a pasito como siempre. Pero mientras vamos a empezar con el chisme. Bueno, como ustedes saben, si vieron mi video pasado que fue un cuarentena vlog, yo les dije que yo estaba tomando clases en línea, lo cual hasta la fecha no me había desagradado, pero la verdad es que sí está algo complicado, ya que los profesores cambiaron obviamente sus formas de evaluar, las clases no son las mismas, y quieren o no, los seres humanos necesitamos convivir con otros seres humanos. Siento la verdad que me hace falta convivir, ver otras personas. Gracias a Dios mi familia y yo estamos bien, y convivir con ellos creo que también está bien, pero es por eso que me he puesto a pensar tantísimo cómo es que no nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que ya no lo tenemos. No nos damos cuenta de lo libres que éramos hasta que nos dicen ya no puedes salir de tu casa porque esto está bastante mal, o hasta que nos dicen se tiene que limitar cierto producto porque si no lo agotas para todos. O sea, no somos capaces de valorar lo que tenemos hasta que lo perdemos o hasta que nos limitan. Y la libertad realmente creo que junto con la vida son las cosas más preciadas que tenemos como seres humanos, la libertad y la vida. Y
Es por eso que muchos nos estamos volviendo locos aquí en nuestras casas. Coméntenme aquí abajito si ustedes también lo están haciendo. Yo ahorita la verdad es que me estoy tratando como de enfocar en hacer ciertas cosas. Mi hobby y mi escape siempre ha sido hacerles videos. Es algo que disfruto, que me gusta y que creo que lo he proyectado en la medida de lo posible. Creo que se nota la felicidad y las ganas con las que grabo, y es por eso que cuando les falto en videos es porque realmente ha habido días en los que no he estado nada motivada, no he estado feliz últimamente, entonces yo no les quiero transmitir eso, yo les quiero transmitir todo lo bonito, y es por eso que quiero aprovechar este video para decirles que hay que animarnos, hay que estar más en contacto. Pueden hacer videollamadas con sus amigos, con sus familiares si se encuentran en otros lugares, en otros países. Ahorita, quieran o no, la tecnología ha sido de gran ayuda. Pueden practicar algo que nunca han hecho. Yo, por ejemplo, estoy empezando a ver videos de yoga para principiantes y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Antes de dormir hago 1 hora de yoga y la verdad está padrísimo. También pueden empezar a practicar cositas de maquillaje. Pueden hacer bastantes cosas, siempre va a haber algo que hacer, piciosas, y eso es lo que quiero que tengan en mente. Una mente ocupada no extraña a nadie, una mente ocupada no se sofoca y no se estresa. Obviamente ocúpate en algo que a ti te guste, porque también entiendo que una mente ocupada sí se puede estresar, pero a lo que me refiero es relájense, hagan algo productivo, y si un día no quieres hacer nada, pero así nada productivo, tampoco lo hagas, no te sofoques y no creas que por estar en cuarentena tienes que a fuerza hacer algo o aprovechar ese tiempo. Ok, vamos a pasar un poquito ahora con maquillaje. Voy a estar preparando mis párpados con esta prebase de Cara Beauty. La voy a estar aplicando con mi dedito y calentando con mi dedito para aplicarla en mi párpado. Esta prebase es algo dura, entonces por eso me gusta hacerlo con el dedo, porque como que se derrite. No necesitan aplicar mucha prebase o corrector, porque si no luego se les va como a pastelar. Luego la voy a estar sellando con el mismo polvo con el que sellé mi rostro. Lo pueden hacer con ese polvo, con un polvito translúcido o con una sombrita clarita. Después voy a estar aplicando esta sombra llamada Sisu de la paleta de Yuya, la paleta que se llama Metamorfosis, que es la única paleta de Yuya que tengo, pero en realidad creo que ha sido la mejor. He visto de reseñas de todas las paletas que ha sacado, y esta, desde la tonalidad, desde el empaque, ustedes ya saben, le hice reseña a esta paleta junto con su rímel de 10 aceites que wow, no saben cómo me encantó. Luego, ya que logré este naranja como algo potente colocado en mi cuenca, voy a estar aplicando esta Super Shock Shadow de la marca Colourpop en el tono Banana Daiquiri, que es una sombra metálica como entre verde y azul aqua, bastante potente y bastante bonita, y muy ad hoc para esta temporada que ya hace bastante calor aquí en mi ciudad, aquí en mi país ya estamos, híjole que nos derretimos. Ahora voy a hacer un cat eye con este delineador líquido negro de la marca She Glam. Y algo que se me olvidó comentarles, si se fijan, la sombra azul la apliqué en mi lagrimal y no en mi párpado móvil. Solo quería como ese pop de color en el lagrimal, como cuando ponemos alguna sombrita metálica para abrir nuestra mirada. Justo ahí apliqué la sombra azul porque quería ese pop de color en el lagrimal y solo ahí. Ahora voy a pasar a enchinar mis pestañas y voy a aplicar algo de delineador. Este delineador neón como entre azul y verde es de la marca LA Girl. Está súper cremosito, súper pigmentado. Es la primera vez que lo uso y la verdad me encantó. Ahora voy a aplicar algo de máscara de pestañas en mis pestañas inferiores. Y por algo de máscara de pestañas me refiero a que apliqué como 4 capas, porque como mis pestañas inferiores son muy delgaditas y casi nunca se ven, quería que esta vez sí se vieran bastante en mis ojitos, o sea que sí se viera como súper chunky el asunto. Y en los labios voy a estar llevando un poquito de este labial de She Glam, que es como un labial y además trae un gloss. Pero el labial no lo voy a aplicar completamente en mis labios, solo quiero que le dé algo de color como si fuera una tinta. Y encima ya voy a aplicar el gloss, que es un gloss transparente. Es súper bonito este gloss, brilla bastante, se ve súper de alta gama.
Y así es como quedó el maquillaje, pero en realidad algo me faltaba, algo no me gustaba, y entonces lo que hice fue oscurecer un ojito y me gustó más. Así que tomé una brochita plana, esta es de Wet n Wild, y apliqué esta sombra que se llama Gracias, que es la sombra más fuerte, es una sombra café mate, y la llevé por debajo de mis pestañas inferiores como delineador, para oscurecer más mi mirada y que se viera como esa mirada más sexy y de gatito. Y ahora sí, hemos terminado nuestro maquillaje. ¿Verdad que fue súper fácil y sencillo? Además está muy bonito. Bueno, piciosas, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero les haya gustado, espero hayan quedado un poquito más tranquilas con esto del chisme. Voy a estar tratando de verdad en la medida de lo posible de volver a la rutina de los videos, de no faltarles a ustedes. Si les gustaron este tipo de looks, ya saben que me lo pueden comentar siempre aquí abajito en los comentarios. Yo siempre voy a estar escuchando qué tipo de videos ustedes quieren, así que díganmelo por favor para entonces yo poder hacerlos. Yo desde aquí les mando muchísimos besos en donde estén, en donde se encuentren. Quédense en casa y nos vemos en el siguiente video. Bye.